Regresamos a Argumentos a esta entrevista con el director de la Asociación de Empresarios de Texas de Petróleo. Latinos. Así es, Alejandro Terán. Vamos a sumar a José Eugenio, quien se encuentra desde Lima. Muy buenas tardes, economista, internacionalista. José Eugenio González nos acompañará también para darnos sus impresiones, cómo se ve desde fuera lo que está ocurriendo hoy en Venezuela desde el punto de vista del nuevo momento político, pero también con el enfoque, el tema del petróleo que está allí como centro. Lo ha dicho así el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pues lo primero que hizo fue tener una reunión con distintos empresarios del sector en Estados Unidos y también les ha dicho que hay que dejar, digamos, los temas del pasado atrás, que es un nuevo momento de unas nuevas oportunidades para ambas naciones. Decía, la idea es hacer a Estados Unidos grande de nuevo y hacer a Venezuela grande de nuevo en medio de este escenario complejo que estamos viviendo. Muy buenas tardes, bienvenido, José Eugenio. Encantado, un placer siempre estar en el programa. Bien, quisiéramos su impresión. ¿Qué opina, no, de estas declaraciones de Donald Trump? Decía que iba a evitar que empresas confisquen los recursos por los ingresos del petróleo de Venezuela, que estábamos en un nuevo momento, que también era hora de dejar el pasado atrás y que era el momento de grandes inversiones en materia de la industria petrolera para nuestro país. Incluso también tenía algunas diferencias con ExxonMobil. Decían, bueno, si ellos no quieren entrar, no importa, hay grandes oportunidades para distintas empresas. Lo que sigue sorprendiendo desde aquella madrugada del 3 de enero es la actitud y la posición de la administración Trump de cara al gobierno temporal, provisorio en Venezuela y Sí. las declaraciones al respecto. Y además la velocidad con que se está moviendo su administración para facilitar la reinserción de Venezuela en los mercados energéticos, particularmente de los Estados Unidos, y en lo que puede ser el proceso financiero. El secretario del Tesoro ya ha dicho que se van a levantar sanciones a Venezuela y que podrían liberar los derechos de sobregiro del Fondo Monetario Internacional en el cortísimo plazo. Ya hay 5.000 millones de dólares que Venezuela no pudo reclamar y que le correspondían durante la pandemia, porque no se reconocía al gobierno en Caracas, y hay que recordar que el 14% del voto del capital del Fondo Monetario lo tienen los Estados Unidos, y este voto nunca se activó, y sin embargo hoy día la actitud es muy clara. Por otro lado, el presidente Trump ha sido, digamos, sincero hasta el borde de la absoluta sinceridad en cuál es la agenda de los Estados Unidos. Esta no es una nueva discusión dentro de las administraciones norteamericanas. De hecho, el otorgamiento de la licencia Chevron durante la administración Biden y la actitud de la administración Biden, a pesar de que no se decía abiertamente, era un tema energético. Recordemos que en el mundo, antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo. Y la Agencia Internacional de Energía ya ha dicho que el pico de consumo no va a ser en el 2030, como vino sosteniendo por años, en contradicción a la posición de la OPEP Plus, sino que el año 2050. Y hoy día es un tema de magnitud. Consumimos 101, 102 millones de barriles diarios, y según los distintos estimados vamos a consumir entre 113, 130, alrededor de 120, 124 en promedio. Y hay indicios claros de que la faja pérmica en Texas, de donde viene la mitad de la producción norteamericana, los 13 millones que producimos diariamente, consumimos 20. Si se secase la pérmica, se tiene que buscar una alternativa, y el petróleo venezolano, por ser pesado y por ser muy útil a las refinerías del Golfo de América, el Golfo de México, son indispensables para los Estados Unidos, y Venezuela siempre ha sido la reserva de petróleo convencional, a pesar de que los petróleos pesados se consideran no convencionales, es decir, pero no de esquisto, fundamental para Occidente y los Estados Unidos. Y en la medida que la mitad del petróleo venezolano se exportaba a China con grandes descuentos, porque hacían estas flotas grises, y que fluyas a los Estados Unidos, el beneficio para Venezuela puede ser mayor, más aún cuando el presidente Trump ha señalado y ha dado una orden ejecutiva para proteger los fondos provenientes del petróleo venezolano, para que no sean embargados en virtud de que el tema de la deuda ahora empieza a ser importante. Y esa es la decisión de poner los fondos en cuentas del Tesoro y que después fluya para beneficio de los Estados Unidos y Venezuela, como ha dicho el presidente.
Además, hemos visto en diferentes fuentes de información que si la Bolsa de Caracas va para un repunte, inversionistas que dicen que es el momento de mirar a Venezuela, que el que no compró allí activos es el momento en la bolsa, invertir en el tema del petróleo, pero también en el sector inmobiliario. Es decir, se ha generado también dentro de las informaciones, pues muchas expectativas para Venezuela en el año 2026, puntualmente con el tema económico. La forma en la que se llega aquí, pues lo hemos revisado, es parte del panorama político convulso, también en medio pues de lo que ocurre en el mundo, de esta nueva dinámica, del nuevo orden mundial, de las tensiones que hay en el mundo, pero los resultados o lo que estamos viendo hoy es esto, ¿no? La necesidad, la demanda energética que tiene el mundo y puntualmente los acuerdos que ahora, bajo este nuevo esquema de cooperación, Estados Unidos y Venezuela están realizando. Es correcto, digamos, el primer proxy a Venezuela, la bolsa de valores de Caracas es muy pequeñita, ¿sí? Y a pesar Sí. de que uno vea ganancias extraordinarias, pues los volúmenes son muy pequeños y no funcionan a inversionistas institucionales, particularmente norteamericanos, que solo invierten en decenas, centenares o miles de millones de dólares. El primer activo en que ya venía reaccionando, pero reaccionando ha sido la deuda venezolana, que estando en una moratoria de la deuda, la situación de la deuda venezolana es curiosa. Estamos hablando de 90.000 millones en bonos de petróleo de Venezuela y de la República, más 60.000 millones en otra serie de instrumentos que se convirtieron en obligaciones tipo bonos. Sin embargo, ni Venezuela ha declarado una moratoria, ni los acreedores la han declarado porque sucedió durante las sanciones del 2017 en adelante de la administración Trump y después vino la COVID. Ahora es que viene la reestructuración de esa deuda. Lo decía Chevron también. En la medida que Chevron exporte petróleo venezolano para pagar la deuda que tiene Venezuela con Chevron, es petróleo Chevron. Pero cuando esa deuda se deje de pagar es petróleo venezolano y es embargable en la medida que la moratoria de la deuda va a empezar a desencadenar acciones legales, como la que está sucediendo con la subasta de Citgo. También se está señalando que la subasta de Citgo podría ser suspendida. De hecho, el presidente de los Estados Unidos puede suspenderla con una orden ejecutiva. Y por otro lado, si bien la subasta no requería de una aprobación del Departamento del Tesoro por las sanciones, la entrega última de Citgo, si se realizara la subasta, que se ha puesto en una suerte de hiato, definiendo qué sucede desde la administración Trump, no podría ser entregada al postor. Ese es otro de los ángulos que se está discutiendo, pero el activo más importante, y los bonos de petróleo de PDVSA y de la República en promedio están más o menos 40 centavos. Y estos bonos en el peor momento llegaron a transar en centavos, 6, 7, 8 centavos, se han ido subiendo sistemáticamente. La pregunta ahora es, ¿cuál es lo que se llama el valor de recuperación? Cuando se reestructure la deuda venezolana, ya hay que reestructurarla para evitar embargos de la producción petrolera que viene. ¿Cuánto van a recuperar los inversionistas? Es una discusión que viene. Y en función de que hoy día Venezuela está en boca de todos los inversionistas globales, Venezuela es el centro de la atención y lo será por algunas semanas. El ciclo noticioso cambiará de tenor, pero hay mucho interés en cómo invertir en Venezuela, que es la última frontera de los mercados emergentes como los conocíamos en los ciclos de reforma y estabilización de los 90 y han empezado a invertir en proxies, en las compañías petroleras que se pueden beneficiar del retorno productivo de Venezuela. La reconstrucción de infraestructura también va a favorecer a ciertas compañías, pero este entusiasmo inicial suele suceder con los mercados financieros, se encuentra con los procesos en los que esa inversión y esos resultados se materializan. Y eso tiende a tomar tiempo, es lo que le dice el CEO de Exxon al presidente Trump cuando le dice que Venezuela es ininvertible. Tiene una palabra singular. ¿Perdón? Uninvestable. Uninvestable, sí, ininvertible. Y sin embargo, esa es la visión de Exxon y de Conoco, que se fueron y demandaron a la República de Venezuela, pero no de Chevron, que se quedó. Nos comentaban en Chevron en algún momento dado que no despidieron a la señora del café en Caracas. Porque creo que Chevron tenía muy claro que hizo una apuesta de muy largo plazo. Chevron produce 3.300.000 barriles diarios. La mitad en la pérmica. Si la pérmica se seca, necesitan 1,5 millones. Ya tienen 250.000 en Venezuela que pueden duplicar a 500.000. Claro. Si el petróleo ya no va a China y va a los Estados Unidos, Chevron va a capitalizar esa producción. Chevron
esperaba incrementar su producción en 40% el año pasado, pero no se pudo por la elección de Trump y el tema de las licencias, pero hoy día están, y Repsol dijo en la misma reunión que iba a triplicar su inversión en Venezuela. Es decir, por cada dólar que no invierte en Exxon Conoco, hay 2 o 3 o 4 o 5 dólares que invierten las otras petroleras. Y la geología venezolana es transparente desde la apertura petrolera del segundo gobierno del presidente Caldera, a diferencia de Arabia Saudita, en donde la geología es una caja negra. Eso le da muchas ventajas a Venezuela. Y por otro lado, los petroleros están acostumbrados a lidiar en ecosistemas geopolíticos complejos, ¿sí? Nigeria, Rusia, Irak, es decir, el petróleo no está en Suiza, no en Ginebra. Y por lo tanto las ventajas para Venezuela se pueden materializar con cierta velocidad. El PBI de Venezuela, que llegó a ser de 400.000 millones de dólares y llegó a ser tampoco como 30.000 millones, hoy día, si no me equivoco, está en 50. Si la producción pasa de 1 millón a 1,5 millones, a 3 millones en menos de 5 años, cosa que Chevron dice es posible, se puede triplicar en tamaño a 200.000 millones y seguiría siguiendo la mitad de su pico. De ahí en Bien. adelante crecer es un poco más complicado, pero no imposible. Y geológicamente Venezuela puede producir entre 4 y 6 millones de barriles, más o menos en 15 años. Bien, José Eugenio, debemos ir a una pausa. Alejandro Terán también está acá en nuestros estudios y también nos va a dar sus impresiones como director también de la Asociación de Empresarios del Petróleo en Texas. Nos hablaba del escenario que viene para Venezuela, de las expectativas. Seguiremos con él también al regreso de la pausa y con Alejandro Terán para que nos dé sus impresiones. Ya volvemos.